Manuel Herrero es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Pablo Olavide, es especialista en relaciones internacionales de la Edad Moderna y en los sistemas de gobierno republicanos europeos de los siglos XVI y XVII. Su investigación se ha dedicado al análisis comparativo de las repúblicas mercantiles de Génova y las Provincias Unidas y su papel en la Europa de la Edad Moderna. También se ha preocupado por estudiar a las comunidades extranjeras en los dominios de la monarquía hispánica y por los mecanismos de difusión de los modelos europeos en el ámbito ultramarino, de forma especial en el espacio atlántico. Sus trabajos también, desde hace tiempo se viene ocupando del estudio de la configuración de la monarquía hispánica como primer imperio global, policéntrico y transnacional, y en este marco ha formulado su concepción de la monarquía como monarquía de repúblicas urbanas y el modelo de soberanía compartida. Es autor de numerosos artículos y publicaciones científicas y está vinculado a un número importante de proyectos y grupos de investigación muy relevantes internacionales. ¿Qué papel desempeñaron las resistencias en el mundo urbano, entendido como república, en el continuo proceso de definición y configuración de un orden interno social y gubernativo? Bueno, lo primero, yo creo que antes de entrar un poco en lo que es la resistencia, hay que entender lo que tú misma me has dicho, ¿no? Que acuñó ese concepto de monarquía como de repúblicas urbanas, ¿no? En el sentido que lo que estamos intentando analizar a la hora de acercarnos a las estructuras políticas imperiales, son estructuras globales, es el portugués y el castellano son los primeros imperios globales, ¿no? Que podríamos definir, es analizarlos tanto en lo global, pero partiendo esencialmente de una comprensión desde abajo, desde lo local. La única manera verdaderamente de podernos acercar intentando romper estas anteojeras nacionalistas que nos han hecho tergiversar completamente el discurso. Y en ese sentido, analizando la estructura así, entendemos que la monarquía hispánica como tal está configurada en sus procesos de negociación y de restablecimiento de los equilibrios o incluso de protesta, de consenso, de cualquier tipo de mecanismo a través justamente de esa negociación permanente con las ciudades. Son las ciudades el espacio, digamos, desde el cual el monarca, ¿no? Que es, digamos, la última instancia jurisdiccional de esta miriada de jurisdicciones que caracteriza estas estructuras políticas del antiguo régimen, en todas ellas, el que, en cierto modo, con quien mejor negocia es justamente con estas ciudades. Pero claro, esta negociación no se sustenta solo, como se explicaba antes, un poco en el consenso permanente, en esta especie de monarquías sustentadas en el consenso y un poco esta monarquía en la que prácticamente no había conflictos desde el Feflandes o de las comunidades, normalmente una monarquía un poco no conflictual, ¿no? Verdaderamente todo lo contrario, esta negociación se vive y se retroalimenta a través de un conflicto permanente, una especie de concurrencia permanente entre cada uno de estos espacios locales, alimentada desde el propio rey, porque el sistema es así de extraño, es decir, existe una especie de tendencia prácticamente incluso a enfrentar a distintas corporaciones para luego restablecer los equilibrios, ¿no? Para actuar como gracia restablecedora del consenso y reforzar los lazos de la lealtad, ¿no? Lo que es un poco más novedoso, podamos decir, en este enfoque, es decir, es entender que si estas resistencias o estos conflictos son consustanciales al sistema, lo que hay es que entender también que esto ocurre dentro de una monarquía, pero que está configurada, por lo tanto, en base a una multitud de repúblicas. Y esto es un poco extraño, porque antes siempre lo que se ha tendido es a contraponer repúblicas con monarquías, ¿no? Como si fueran dos modelos distintos, sin llegar a comprender que no son para nada contradictorios, que los propios contemporáneos no lo entienden tan así. Se ha utilizado a veces una frase de Maquiavelo que dice, sí, hay dos tipos de régimen, repúblicas y principados, pero en verdad no es así. El propio Maquiavelo va a utilizar argumentos y cuestiones que se afectan a las dos, y los mayores teóricos incluso del republicanismo holandés como Althusius, ellos parten también de que esa no es la cuestión, ¿no? Que lo importante es entender que el cuerpo
conjunto se compone de muchos miembros y que por lo tanto son monarquías conformadas en torno a esta negociación permanente de repúblicas, y ese yo creo es la clave, ¿no? El conflicto es consustancial al sistema, ¿no? Y algunas personas han considerado eso que es un poco una manera de favorecer los intereses de la dinastía, ¿no? Porque enfrentando así lo que no se consigue es favorecer el interés de la nación. En verdad no trata de eso, la cuestión es justamente cómo determinadas élites, sobre todo locales, consiguen articular mecanismos de dominación en relación con el propio soberano, que deja organizarse a cada una a su manera. Y aparte de eso está muy ligado al propio hecho de que la monarquía es una monarquía católica, ¿no? Dice Giovanni Levinu que en parte la sangre republicana que corre por las venas de esta monarquía se sustenta en el concepto de la teología católica, que es el libre arbitrio de la comunidad política. Lo mismo que cada individuo tiene un libre arbitrio para elegir, el soberano tiene que respetar el libre arbitrio de que cada una de estas comunidades se conforma. Pero claro, eso provoca tensiones permanentes dentro del sistema. Profesor Gregorio Salinero, él es profesor de la Universidad de París I, es especialista en estudios de la desobediencia, rebeliones, resistencia a la autoridad castellana en el ámbito colonial americano, en el periodo alto moderno. Se ha centrado en el estudio de las vías rebeldes a través de la reflexión en torno a los protagonistas de diversos episodios de resistencia. Además, se ha ocupado de procesos de movilidad y de circulación, así como de la definición de las fronteras en el marco americano. Es el responsable del famoso seminario celebrado anualmente en la Sorbonne, la École, taller de los imperios coloniales y modernos. Profesor, ¿cree usted que en este amplio espectro territorial, tanto europeo como también hispanoamericano, las acepciones de disidencia, resistencia, se van performando, se van cambiando de acuerdo a lo territorial o también de acuerdo a las temporalidades que uno podría observar? Sí, gracias. De hecho, la definición que nos permite percibir las fuentes es la definición principalmente del corpus juris civilis, que se traduce en la época moderna por una difusión masiva en Europa y en América del derecho común. Y ese derecho común privilegia la noción de rebelión, la noción ordinaria. En realidad, la población inmensa de estos territorios tienen denominaciones absolutamente variadas. Muchas veces en definiciones pícaras, definiciones que burlan a los individuos o a los representantes de la autoridad, y a veces no palabras sino comportamientos gestuales. Por ejemplo, Martín Cortés dice, un testigo, que cuando se pronuncia el nombre del rey de Castilla, Felipe II, levanta los ojos al cielo. No es una definición, pero todo el mundo entiende perfectamente lo que quiere decir este gesto. Bueno, eso no impide que en una misma época el vocabulario presenta una especie de pastel que se podría llamar un 1000 hojas de definiciones, y que el Consejo de India no define de la misma manera un mismo movimiento de insurrección, de desobediencia, a la manera popular de definirle o a la manera de las instancias locales. El Consejo de India, por ejemplo, privilegia casi siempre la noción de crimen de lesa majestatis, que es la acusación global aplastante contra estos movimientos. De hecho, también la definición cambia con el tiempo, porque, como es bien sabido, dentro de las monarquías pluricentrales del mundo hispánico, las fronteras se van definiendo. Y España, Portugal, se encuentra confrontado a otros territorios, que son territorios europeos exportados. En el Caribe especialmente se encuentra confrontado a Francia, a Holanda en el siglo XVII y más en el XVIII, y a fines del XVIII y a principios del XIX
Este dominio absolutamente inmenso y muy variado se va a encontrar confrontado a la ruptura entre los territorios americanos que se independizan y las metrópolis. Entonces, la definición en muchos casos se va a revolver, se va a dar la vuelta como un guante. Por ejemplo, los capitanes de las marinas chilenas que trabajan para la metrópolis son los representantes de la autoridad y del día de mañana serán rebeldes a la autoridad del nuevo país. O sea, la formación de los territorios va a subvertir, va a inversar en muchos casos de manera brutal, radical, las nociones de autoridad, de legitimidad y de rebelión. Claro, fundamentalmente las nociones estas se apoyan en el hecho de saber quién define la noción y quién lleva la represión. Según la autoridad que lleve la represión, los rebeldes cambian de campo. Y claro, lo que tendremos en los años que vienen que analizar más finamente es el continuum que puede existir o no, las rupturas, entre el siglo XVIII especialmente y el siglo XIX. Es un tema que ya se estudió. A principios del siglo XX, una de las cuestiones de estos temas era saber si todo lo que se sabía de las insurrecciones americanas había llevado a la independencia. Y la contestación en varios autores ibéricos era que sí, que buscando todos los índices de la insurrección se podían explicar las independencias contemporáneas y las nuevas relaciones transatlánticas. Bueno, esta noción se ha criticado mucho y con mucha razón. Ahora, actualmente se puede más finamente plantear la cuestión de ese continuum de la autoridad y de la rebelión, especialmente con una noción que creo muy útil, que es la de la creolización más o menos precoz del mundo americano, que también puede funcionar para partes asiáticas. Es muy revelador que en el caso de la América española, también de la América portuguesa, y también lo ha demostrado recientemente Bertrand van Rynbeck, por ejemplo, para América del Norte, se pueden encontrar aspectos finos de una forma de reivindicación de americanismo de parte de las élites coloniales, ellos mismas. O sea que la ruptura se produce dentro de una población presupuestamente homogénea que no lo era. Entonces, sí, la rebelión, la autoridad, la lealtad, fundamentalmente varían según el punto de vista. Y en ese contexto, particularmente en el imperio o en los territorios fronterizos de América, por ejemplo, Sí. Para que el imperio ibérico pudiese avanzar, ¿fue necesario, por lo tanto, o era oportuno superar algunas lealtades constitucionales o límites legales que se daban desde la misma monarquía? Sí, al fin y al cabo el volumen de los movimientos cambia con el tiempo y las radicalizaciones, el contexto cambia muchísimo entre el siglo XVI y el XVIII. Pero no impide que queda una cosa fundamental, que los rebeldes del siglo XVI, en algunos casos, no todos, hay muchas diferencias, pero también imaginan lo que podría ser un gobierno diferente. Independiente a lo mejor la palabra no conviene, pero vamos a decir autónomo, separado. En el caso de la rebelión de Martín Cortés del 1565, evidentemente no se escribe un programa global para un nuevo país, que sea Nueva España autónoma, pero los testigos, muchos testigos, cientos de testigos, dicen lo que piensan de la situación de lo que llaman la tierra. La tierra es Nueva España, pero no le llaman Nueva España, le llaman la tierra. Y poquito a poco se puede reconstituir lo que sería el perfil de un gobierno imaginado. Tener el patronaje de Indias que el Papa los iba a dar, independientemente del rey de Castilla, aliarse con los franceses de Florida, que por supuesto Pedro de Meléndez los liquida a todos.
desgraciadamente desde el punto de vista de Martín Cortés, aliarse con los holandeses o los ingleses del Caribe, no dar dinero al rey de Castilla, quedarse con la fortuna y los recursos de Nueva España, distribuir indios y, más que nada, promover una economía de la Nueva España en sí, que todos dicen podía perfectamente ser autónoma y no dar tanto dinero a la metrópolis. Se planteaban en parte cuestiones que en la misma Europa se planteaban. Estaban intentando buscar privilegios, franquezas, libertades semejantes a las que podían tener los catalanes, o podían tener los flamencos, o podían tener otros territorios, por la salvedad que allí no habían existido esas, pero que existía, se iban conformando un concepto de bien público que está asociado al mismo hecho de república, de tu obligación de vigilar primero lo que es lo de tu localidad, es decir, respetar al rey siempre y cuando el rey cumpla con su función, digamos, justamente de mantener esa comunidad bien, y si no, esta comunidad se ve obligada prácticamente a romper para verdaderamente atender a un señor que no está cumpliendo con sus obligaciones y la aboca inevitablemente a tener que buscar el apoyo de otra serie de poderes, ¿no? que le puedan salvar. En ese sentido, es decir, es curioso que se arriba el rey y abajo el mal gobierno. Bueno, más o menos, ese es el grito, claro. En principio no se va a pero a veces es abajo rey y otro gobierno. Les cuesta mucho, mira, los holandeses que tienen libertades, franquezas y todo, y les cuesta renunciar, romper con el rey, cuando ya están, incluso no romperán hasta 1581, y ya prácticamente es un gobierno autónomo, porque, es decir, es complicado, es necesario que exista esa última instancia jurisdiccional, y si no, pueden hay temor a que eso pueda subvertir más el orden, ¿no? Pero finalmente, si el rey es un tirano, es su obligación, así lo dice el pensamiento político. Hay que recordar que la contestación de la autoridad por tiranía, que se puede inversar, claro, contra los rebeldes así, también es muy precoz. En Inglaterra, en Francia es precoz, aunque claro, las grandes épocas que demuestran que esto se vuelve eficaz, para Inglaterra ya es la mitad del siglo XVII y para Francia el final del XVIII. Pero en realidad es una idea que está muy presente en la historiografía antigua. Por ejemplo, el historiador Pedro de Mejía en España hace la historia del Imperio Romano y es toda la historia de la tiranía de los emperadores romanos. Y los hombres de Martín Cortés, de Gonzalo Pizarro, lo leen. Y en vez del emperador uno o tal o cual, pone Carlos V y Felipe II, o después Felipe IV. O sea que la acusación de tiranía es una de las muy eficaces. Y además lo sabemos estudiando en Europa la difusión de las estampas que denuncian a la tiranía en Inglaterra, en Holanda y en Francia. Tienen una difusión muy popular. La gente no necesita saber leer para entender la denuncia de la tiranía de un monarca. Porque además hay distintos sistemas de comunicación, no solamente el escrito. Claro. Sí. O sea, son muchos. El gesto, el grito, la palabra, el rumor, las imágenes, los cantes, la música, los motetes, las inscripciones abreviadas, simbólicas, los blasones, los escudos, cantidad, el comportamiento en la iglesia, dentro de la iglesia, el púlpito para los sacerdotes. El púlpito, por supuesto. Sí. Y luego está la memoria también de las propias revueltas, ¿no? Que se genera y cómo también se perpetúa y cómo se transforma a través de muchas vías, ¿no? Es decir, está toda esa legitimidad que dan los clásicos, que da el derecho canónico, el derecho... Sí, pero luego está también esta memoria que persiste ahí. En este sentido, por ejemplo, la revuelta de Flandes es una memoria permanente, es una especie de espada de Damocles sobre la conciencia del monarca que va a estar prácticamente, cada vez que hay un levantamiento, cuidado, que tengamos cuidado, mira lo que puede llegar a pasar. Y en ese contexto, los sectores subalternos, ¿cómo cooperan en procesos de resistencia? Porque hemos estado hablando tal vez de situaciones tal vez de élite, pero... Hay una cosa muy difícil para los historiadores, que estamos limitados
por el carácter más o menos locuaz de las fuentes, claro. es entender cómo dentro de un movimiento existen o no ciertas dinámicas. Evidentemente algunos movimientos tienen mucha homogeneidad social y un discurso muy unilateral y bastante pobre. Y no están llevadas, no están alzadas por un grupo humano importante. Otros movimientos tienen una gran complejidad y es nuestro trabajo de demostrar los instrumentos, los resortes, las dinámicas que tienen. Muchísimas veces, en muchos casos, las rebeliones no son socialmente homogéneas y se puede demostrar sin gran dificultad que mayoritariamente son rebeliones de pobres, donde la rebelión lleva una parte de esperanza sin la cual no podemos explicar nada, aunque no sepamos todo. Y de desesperación. Claro, ahora, Expectativa. sí. Ahora, evidentemente, esa esperanza corresponde más o menos a la espera de las élites y a las esperas, a los proyectos de los que, in fine, en algunos casos, concretan la rebelión. Y claro, esos desfases, pues es lo que tenemos que entender, que explicar, y tenemos que considerar todo este mecanismo antes, como historiador, de cualificar un movimiento, porque cada pequeña componente del movimiento puede permitir cualificar el movimiento, pero hay que hacer un pese global, una evaluación global. Es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Sí, pero darle la voz un poquito, es decir, acercarse también, digamos, de esa construcción o formación del Estado desde abajo. Antes la historiografía más tradicional consideraba que no tenían ningún tipo de capacidad, que los importantes cambios se producían de otra manera, ¿no? Pero todos estos procesos de revueltas, todos estos movimientos sí que tienen una capacidad de movilización que depende mucho de la respuesta que tenga. Estoy pensando, yo qué sé, en el Corpus de Sangre, estoy pensando en muchos episodios fundamentales de revueltas clave que necesitan de esa movilización popular y que esa respuesta popular y esa reacción es básica y quitarle esa palabra, es decir, que no sea una movilización que aparece y que emana solo de ello, sino que tenga mucho que ver con relaciones de interclasismo, podríamos decir antes, es decir, de relaciones entre distintos grupos, y por supuesto eso está ahí, pero que tienen un protagonismo, que tienen una voz y que tienen una fuerza en los procesos de cambio, sí y hay que buscarlo. Claramente con el problema de las fuentes, de ahí haya que ampliar el espectro de fuentes y que haya que intentar esforzarse. Claro. Hay veces en las cuales es la rebelión posterior que viene a aclarar una rebelión anterior. Perfecto. Cuando, por ejemplo, en la rebelión de Martín Cortés se habla de la rebelión de Gonzalo Pizarro, se utilizan los textos clandestinamente, están manuscritos, de Juan Coronel, que escribe para Gonzalo Pizarro. Y los rebeldes que lanzan el complot de Martín Cortés dicen que van a intentar no cometer los mismos errores que se cometieron en el Perú, que en México esos errores no se van a cometer. Y uno de los errores es que Gonzalo Pizarro no se proclama rey de Perú. Y dicen, no, si lo que tenemos que hacer es proclamar primero. Y después las cosas se van a hacer y nos gobernaremos nosotros mismos. Bueno, al fin y al cabo no lo hacen, pero eso aclara muchísimo las dudas que hubo también anteriormente. O sea, hay una reflexión, como estamos llevando ahora mismo, que se ha hecho ya, y esa reflexión la tenemos que captar, a veces estudiando antes o después de lo que nos preocupa principalmente. Luego está el olvido, la censura, el intentar borrar la memoria, y la falta de imágenes que solemos tener de las revueltas y todo esto, bueno, que también... El silencio también. El silencio, por supuesto, el temor. La damnación memoriae es una clave en todos los casos.